mundo de las grandes instalaciones portuarias hay una clara tendencia, la evolución hacia los puertos inteligentes o Smart Ports. Y en el corazón de estos puertos, que ya son una realidad hoy en día, están las terminales de contenedores automatizadas. Términos como sistemas de datos inteligentes, eficiencia y transparencia, sustentabilidad, innovación, uso extensivo del Big Data, modelos de inteligencia artificial aplicada, blockchain, servicio interrumpido, robótica y automatización de procesos, Internet de las cosas e hiperconectividad. Son algunos de los elementos fundacionales de estas terminales y a continuación te contaremos un poco más sobre ellas. Es un placer para mí ser la representante de mi grupo de trabajo para representar la actividad de terminales automatizadas para la Cátedra de Gestión de Nuevas Tecnologías del curso de Capitanes de Altura y Jefe de Máquina del año 2022. El equipo se encuentra conformado por los siguientes oficiales: Aparicio Jesús, Becerra Javier, Cairo Alirio, De Freitas José Daniel, Gandica Jonathan, García Jesús, Linches Manuel, Liscano Freddy, Parra Alexi y quien les habla, Normari Rivero. El contenido que vamos a desarrollar en la presentación está determinado en estos 4 puntos principales: terminales de contenedores automatizadas, los antecedentes para estas terminales, los requerimientos del mercado y la respuesta técnica. Para empezar, ¿qué es una terminal portuaria? Una terminal portuaria es un espacio o una unidad dentro del puerto que se utiliza para las actividades portuarias de intercambio modal. ¿Qué quiere decir intercambio modal? Que se involucran 2 o más modos de transportes sin la manipulación directa de la mercancía. Según Montfort, en el año 2001, una terminal portuaria es un sistema integrado con conexión física y de información con las redes de transporte terrestres y marítimas. Los elementos que conforman una terminal portuaria son infraestructura marítima, infraestructura terrestre, equipos necesarios y recursos humanos. La infraestructura marítima son todas aquellas obras de atraque y amarre, así como también las infraestructuras de abrigo propias del puerto. La infraestructura terrestre tiene que ver con las que facilitan el desarrollo de las actividades portuarias, como carga, descarga y almacenamiento. Los equipos necesarios son todos los que se pueden disponer para ejecutar las operaciones, como lo son grúas móviles y fijas, entre otros. Y los recursos humanos son todos los necesarios para que funcione apropiadamente las operaciones portuarias dentro de la terminal, y la tecnología informática que nos va a permitir gestionar de forma eficiente todas las actividades a desarrollar. Lo siguiente es un gráfico de los subsistemas que conforman la terminal portuaria. Sería carga y descarga, almacenamiento, recepción y entrega y el transporte. Ahora vamos a definir cada uno de estos. El subsistema de carga y descarga es el que solventa la interfaz o la comunicación entre el buque y la terminal, o entre mar y tierra, atendiendo siempre la demanda de la carga y la descarga de la mercancía de los buques con rapidez y seguridad en las operaciones de forma integral y en atención directa al buque y en relación a los medios de distribución de cargas con el resto de la terminal. El subsistema de almacenamiento es ese lugar temporal donde se almacenan las mercancías, interrelacionando la disposición y extensión no solo del tráfico de otros subsistemas, sino de la elección de medios que permiten la manipulación en este subsistema y que se vaya a trabajar. También tenemos el subsistema de entrega y de recepción, que es la interfaz entre la zona de almacenamiento y los sistemas de transporte terrestre como carreteras y líneas férreas, comprendiendo todos los procesos de llegada de modo terrestre, de recepción y control de la carga y el proceso de carga y descarga de los vehículos y viceversa. Y finalmente, el subsistema de transporte interno, el cual puede ser de manera horizontal, comprendiendo con este el uso de vehículos o equipos de traslado de la mercancía desde el muelle hacia la zona de almacenamiento o viceversa, y algunas veces se puede incluir la zona de entrega y de recepción. Los terminales de contenedores automatizados. Preguntémonos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de terminales? Hay dos niveles para la automatización y se pueden caracterizar o definir como terminal automatizada o terminal semiautomatizada. ¿Cuál es la diferencia? La terminal automatizada es la que hace referencia a la automatización no solo en los movimientos en patios, sino en los movimientos que existen entre la interconexión de muelle y patio. Y en la terminal semiautomatizada, solo uno de estos elementos está realmente automatizado y el otro sigue manteniéndose de la forma convencional. ¿Cuál es la importancia de una terminal automatizada? Introducir un nuevo estándar de eficiencia y consistencia en la manipulación de las cargas, haciendo una reducción de costos laborales y ayudando a minimizar las emisiones de carbono al medio ambiente. ¿Cuáles serían los antecedentes de las terminales de contenedores automatizadas? En el año 1984 se empezó a automatizar la terminal del Eurex Container Terminals en Rotterdam, y desde allí numerosas terminales
han tratado de seguir sus pasos, como lo pueden ser los puertos de Anvers, Hamburgo, Londres, Algeciras o Barcelona. En los años 90 ya era una realidad la primera terminal automatizada, como lo es la ST Delta Terminal del puerto de Rotterdam. En el año 93 se introduce el concepto de terminal automatizada, la aplicación de sistemas para controlar procesos y maquinarias a partir de la instrumentación, de la gestión de datos y el control de las operaciones. Posteriormente, en el año 2017 se inaugura la primera terminal automatizada en América Latina, ubicada en México, en el puerto Lázaro Cárdenas del terminal especializado de contenedores, lo cual se estimó que en 2018 tuvo una capacidad de movilización de carga superior a 500 millones de toneladas. A mediados del mismo año 2018, el número de terminales automatizadas era 44 repartidas en todo el mundo, aun cuando 30 de estas terminales eran semi-automatizadas. Según los datos de la UNTAD, para el año 2018, solo el 1% de los terminales portuarios estaban completamente automatizados y un 2% se consideraba semiautomatizado. Sin embargo, y a pesar de que los principales nodos o hubs y puertos de carga local o gateways optan por la automatización, el 97% de los terminales de contenedores a nivel mundial siguen utilizando maquinaria convencional, por lo cual solo el 3% de todas las terminales del mundo están automatizadas de una forma parcial o total. Lo siguiente es una gráfica que nos muestra la evolución de números de terminales automatizadas desde el año 1993 hasta el año 2019. Ahora vamos a ver la distribución de terminales semi o completamente automatizadas emitidas por la UNTAD en el año 2018, donde muestra como Australia con el mayor número de terminales semi o totalmente automatizadas y deja a Italia, Marruecos, Nueva York, Indonesia, Bélgica y Panamá con solo una terminal semi automatizada o totalmente automatizada. ¿Cómo será la terminal automatizada en el año 2040? Debido a lo que estamos hablando, podemos inferir o intuir que en ese momento van a haber grúas de muelles automáticas, patios de contenedores automatizados con sus sistemas de bahías, transporte horizontal automatizado, así como los sistemas automáticos de amarre. Igualmente van a haber puertas automatizadas de acceso a la terminal, el track y el trace de los contenedores y una posibilidad de acoger camiones autónomos y manuales en forma simultánea. ¿Cuáles serían en ese sentido los requerimientos del mercado? Siendo que el 97% de las terminales portuarias de contenedores son todavía convencionales, ¿cuál es el futuro que se espera para la automatización? Dada la aparición de los megabuques, hoy en día existen portacontenedores que llegan a los casi 24.000 TEU de capacidad, lo que provoca determinados picos de demandas y lo que exige que debe de mitigarse o atenuarse con una cadena logística ágil y óptima, haciendo que la automatización sea indispensable. También interfiere la localización territorial del terminal, que difícilmente se puede expandir. En este caso, la automatización es una estrategia esencial de mercadeo para incrementar el rendimiento, agilizar los procesos y ser más competitivos. En ese orden de ideas, si la terminal es un hub de transbordo, la automatización es indispensable para incrementar el rendimiento y la eficiencia de sus movimientos. Tener funcionamiento es óptimo y trazable, siempre y cuando los terminales automatizados con las últimas tecnologías atraigan más a los clientes. Las productividades brutas más elevadas y regulares en comparación con las terminales manuales. El retorno de esta experiencia en terminales automáticas y semiautomáticas puestas en servicios en la última década ha sido positivo en cuanto al rendimiento de la operatividad y la rentabilidad de cada una de estas terminales, por lo cual se vuelve indispensable la automatización. Es como el aumento de la demanda de estos buques de gran tamaño, portacontenedores y los altos costos laborales. Es por eso que los países desarrollados y las competencias increciendo entre las terminales de contenedores. El área de Asia-Pacífica ostenta la mayor cuota del mercado de automatización de terminales, seguida por Europa y Norteamérica. Esto se debe a los esfuerzos realizados principalmente por los países como China, Japón, India y Australia para mejorar definitivamente la infraestructura de los puertos y los terminales a través de la automatización. ¿Cuáles serían los beneficios de la automatización? Algo que ya hemos venido nombrando durante la exposición es la reducción de costos por contenedor manipulado, siempre y cuando el volumen de tránsito sea suficiente para amortizar los costos de inversión. Además, también se derivan mejoras en la fiabilidad, la consistencia, la previsibilidad y la seguridad de las operaciones, teniendo también un impacto menor sobre el medio ambiente gracias a la optimización de ciertas transacciones operacionales, reduciendo los costos de operaciones manuales al mínimo, estandarizando la eficiencia en la manipulación de las cargas, reduciendo el impacto ambiental de las operaciones, centrando o concentrando las ventajas en el incremento de la productividad y la seguridad de las operaciones y reduciendo los errores manuales y los retrasos que se generarían
si no hubiese una total automatización. Un ejemplo de ello puede ser que un terminal totalmente automatizado puede trabajar 24/7 sin necesidad de requerir tomarse descanso para ir al baño, para tomar un coffee break, para recargar las fuerzas, porque la automatización nos va a permitir minimizar todos estos tiempos de demoras o retrasos, generando mayor productividad y rentabilidad a la terminal. Pero como todo lo que brilla no es oro, la automatización también tiene ciertas desventajas. ¿Cuáles serían las principales desventajas de la automatización? La reducción de los puestos laborales. Hablamos de que va a haber reducción de costos laborales, pero porque va a haber reducción de mano de obra. Si no hay reducción total de mano de obra, debe haber una alta inversión en la capacitación del personal que puede elaborar desde la parte tecnológica la automatización de los nuevos terminales. Hay altos costos de inversión para la construcción o modernización de las terminales portuarias para pasar de convencionales a automatizadas. ¿Qué pasa con los puestos laborales? Existen grandes presiones sindicales y restricciones de regulaciones locales en algunos países, y estas son las principales razones que complican la decisión de las terminales a lanzarse de cabeza a tomar la automatización. En ese orden de idea, hablemos de las principales terminales automatizadas líderes en el mundo. Tenemos la terminal de Qingdao en el puerto de Qingdao, tenemos el puerto de aguas profundas de Yansan en el puerto de Shanghái, la terminal internacional de contenedores BIC del puerto de Melbourne y Maasvlakte 2 del puerto de Rotterdam. Ahora veamos cada una de ellas. El terminal de Qingdao dice ser localmente la terminal fantasma. ¿Esto por qué lo dicen? Porque prácticamente no se observa presencia de un ser humano allí, y es una terminal que mantiene 24/7 desarrollando sus actividades portuarias, además de que es la primera terminal asiática totalmente automatizada. En el caso de la terminal de aguas profundas de Yansan en el puerto de Shanghái, es la terminal automatizada más grande del mundo y se encuentra en el puerto con mayor actividad mundial. Está situada en la isla de Yansan, al otro lado del puente de Donghae, que fue especialmente construido para dar servicio a esta terminal. Para continuar, tenemos la Terminal Internacional de Contenedores BIC del puerto de Melbourne, y está situada en las proximidades de la bahía del puerto de Phillip en el río Yarra, y se encuentra, esta terminal, ¿verdad?, es la más nueva del puerto de Melbourne y es la primera terminal completamente automatizada y la primera que puede recibir incluso buques Neo Panamax en Australia. Finalmente, tenemos la Maasvlakte 2 del puerto de Rotterdam. Es considerada a sí misma como la terminal de contenedores más avanzada tecnológicamente y sostenible medioambientalmente. Adicionalmente, ella cuenta con una turbina de viento que le permite funcionar con energía eólica. De esta manera, no solo elimina emisiones de carbono y de polución, sino que es considerablemente la terminal más silenciosa incluso que las terminales convencionales. Continuando con el punto 4, lo que sería la respuesta técnica, esto nos va a incluir los costos, las regulaciones, la especificidad de las operaciones, el negocio en mente y el proyecto con el cliente. En este orden de ideas, la investigación del grupo Markets and Markets nos dice o nos enseña que la automatización de terminales puede estar valorada en unos 9.900 millones de dólares, además de que se espera que crezca hasta un 20% para el año 2023, lo cual lo llevaría a un costo de 10.890 millones de dólares. Las ineficiencias relacionadas con puertos y navieras cuestan a la industria unos 17.000 millones por año, y las terminales automatizadas pueden reducir el número de trabajadores necesarios hasta en un 45%. Según estudios realizados por Rainmaker para la Universidad de Delft, se demuestra que una terminal automatizada con 200.000 contenedores puede llegar a ser rentable en 8 años solo gracias al ahorro de los costos operativos. Hay que evaluar también que el tráfico sea más volátil. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de costo? Habla de que entre las terminales y forzando a los costos operativos debe existir o debe haber un factor que sea aún más relevante que en la actualidad,
dando importancia especial al costo de la energía en estos terminales, donde su operativa tecnológica reduce de forma resaltante la mano de obra. El elevado costo de inversión. Como ya hemos mencionado, el costo de inversión no solo de nuevas infraestructuras, sino de adaptación de infraestructuras ya existentes y de vehículos autónomos lo hace necesario. Hace necesario que una evaluación socioeconómica que garantice la rentabilidad de esta terminal en función de los tráficos esperados. Y para esto, entonces, nos referimos también a lo que serían las regulaciones internacionales. ¿Qué regulaciones aplican? En el caso de los terminales portuarios, la OMI, a raíz de la tecnología, mientras mayor tecnología hay mayor riesgo a la ciberseguridad, ¿verdad? O a los ciberdelitos. Y para esto existen los riesgos cibernéticos y la OMI en el 2017 implementa las directrices sobre la gestión de riesgos cibernéticos marítimos, donde se facilita una serie de recomendaciones de alto nivel para proteger al transporte marítimo de estos riesgos cibernéticos y de las vulnerabilidades existentes, emergentes. La OMI también hace recomendaciones a revisar las normativas de otras instancias, como lo es el caso de la certificación de la ISO 27001, que confirma que han sido implementados por parte de cada una de las empresas los sistemas de gestión de la seguridad de la información. ¿Qué pasa con los elementos funcionales que destaca la OMI en esta directriz implementada en el 2017? Debemos identificar, proteger, detectar, responder y debemos también recuperar. ¿Qué significa todo esto? Simplemente vamos a identificar, definiendo todas las funciones y responsabilidades del personal en la gestión del riesgo cibernético e identificamos los sistemas activos, datos y capacidades que en caso de que sean interrumpidos puedan plantearse riesgos para las operaciones de los buques, protegiendo mediante la implantación de procedimientos y medidas para el control de los riesgos, así como la planificación para contingencias en función de proteger ante cualquier suceso cibernético que llegase a ocurrir y garantizar de manera efectiva la continuidad de las operaciones del transporte marítimo. En el caso de detectar, debemos de crear las actividades necesarias para detectar que un suceso cibernético pueda ocurrir y pueda subsanarse de forma oportuna o evitarse. En el caso del punto de responder, debemos crear e implementar actividades y planes para dar resiliencia y restaurar los sistemas necesarios para las operaciones o los servicios del transporte marítimo que hayan sido afectados por un suceso cibernético, y recuperar hace referencia a determinar las medidas para copiar y restaurar los sistemas cibernéticos necesarios para las operaciones del transporte marítimo que hayan sido objeto de un suceso cibernético. Cuando hablamos de la especificidad de las operaciones, debemos mencionar que tenemos 4 grandes barreras para la implementación oportuna de operaciones automatizadas en un puerto, como lo son las capacidades, la calidad de la data, las operaciones separadas y el manejo de excepciones. En cuanto a la capacidad, se refiere a las especificaciones técnicas que deban de tener los profesionales que se requieren para operar estos sistemas, los cuales actualmente son escasos en el mercado y va a tardar varios años en completar este entrenamiento. Además del costo de remodelación de infraestructura, va a ser un costo adicional la capacitación del personal o de la mano de obra calificada que se necesita para el manejo de estos software. La baja calidad de la data va a hacernos referencia a manejar la información por separado. Es fundamental contar con una base de datos completa, transparente y accesible, de modo que se pueda operar de forma eficiente un puerto automatizado. Además, se debe aunar o unificar los criterios en formatos estandarizados y estructurados para el fácil intercambio de la información. Tenemos las operaciones por separado. Esto es un gran problema a superar para la automatización exitosa, porque es la clave para contar con una completa integración entre las operaciones del puerto, siendo un concierto armonioso de actividades permanentes, y por último el manejo de excepciones, siendo este el principal desafío para aumentar la productividad, dado que más del 60% de los encuestados estuvo de acuerdo con que los puertos que tienen grandes cantidades de excepciones, pero que el culpable es probablemente este acercamiento equivocado hacia la automatización de procesos manuales, pues nos vamos saltando siempre un paso importante, que es simplificar los procesos previos a la automatización. En cuanto a la tecnología de automatización de terminales portuarias se refiere, tenemos el proceso de adopción, de difusión y de consolidación. En el proceso de adopción tenemos grúas de patios automatizadas, transportes horizontales, grúas de muelles, sistemas automáticos de amarre, monitoreo automatizado de los contenedores refrigerados y la estación automatizada para la colocación o extracción de Twix Locks. En el paso o proceso de difusión se encuentran las puertas automatizadas de acceso a la terminal y los track and trace de los contenedores, así como en el proceso de consolidación está la gestión de patios automatizados. Estos datos vienen por el proceso de difusión o fase de adopción del Geographic Transport Systems del año 2019.
En este orden de ideas, hablemos del proveedor. Mientras haya una alta demanda, necesitamos una eficiencia y una transparencia creciente en las operaciones portuarias. Y esto va a permitir que las terminales automatizadas se sitúen cada vez más a la cabeza sobre las terminales convencionales. Ahora bien, cuando están todas las terminales automatizadas, la diferencia entre estas va a ser la inversión que haya realizado cada una de ellas en el proceso de automatización. La automatización no es más que la significación que existe en el equipamiento eléctrico o hidráulico utilizado para movilizar la carga de un terminal, siendo que sea manipulado de forma remota y mediante un software que asegure el control y el monitoreo seguro y efectivo de cada una de las operaciones. Cuando hablamos de qué negocio tenemos en mente la automatización, ofreciendo la regularidad, la solvencia, el control y la seguridad en la ejecución de cada una de las operaciones del terminal. ¿Para qué? Para permitir el control pormenorizado de un gran número de variables en los procesos con los que se permite ajustar las operaciones y los costos de los requerimientos de cada una de las terminales en cada una de las fases de las operaciones, por lo que se va a obtener siempre una ventaja competitiva crucial al poder maximizar estos recursos de los que se dispone en cada momento de la operación dentro del terminal. También queremos representar nuestro negocio de forma sostenible, eliminando también las emisiones usando energía renovable y beneficiando a la población, tomando como modelo el puerto de Rotterdam y el uso de la energía eólica. Además, las navieras que trabajen con nosotros van a experimentar entre un 30 y 40% más de su productividad debido a la automatización, lo que es igual de importante. ¿Qué queremos nosotros con la automatización del terminal portuario? No queremos diferenciar esta tecnología de otra, sino recordar que esto es un proceso de formación tecnológica o de transformación tecnológica que nos va a conllevar a la desaparición y a la reconversión de parte de la fuerza de trabajo y que por largo plazo la tecnología va a terminar creando mejores empleos y mejorando la productividad en una actividad que tiene incidencia en el desarrollo económico y el comercio exterior de un país. ¿De qué manera esto va a dar mejores fuentes de trabajo? Porque todos los involucrados van a tener una mayor capacitación, lo cual les va a permitir un crecimiento personal y profesional, a su vez de que va a generar mayor rentabilidad en los procesos del terminal portuario y va a disminuir el esfuerzo físico que cada uno de los involucrados realizaba. Y nuestro proyecto con el cliente, teniendo en cuenta que existen alrededor de 40 puertos con automatización completa o parcial, con una inversión general estimada cercana a los 10.000 millones de dólares, con una suma similar a invertir durante los próximos 5 años, los encuestados, un 8% de ellos cree que en los próximos 5 años, al menos la mitad de los actuales proyectos de Greenfield estarán automatizados de manera completa o parcial. Sin embargo, 35% piensa que de los puertos automatizados subirá a 7 de cada 10, pero no todo lo que brilla es oro, porque parte de los encuestados piensan que la productividad va a aumentar en los puertos automatizados. Esta puede, en contrario, caer entre un 7 y 15%, y esto nos lo dice McKinsey en su encuesta realizada en el año 2017 en el puerto de Shanghái. ¿Qué pasa con el cliente? Nosotros vivimos unos años apasionantes para las terminales. Cuando todas estas estén totalmente automatizadas, deberían continuar con su trabajo en dirección con esta misma energía, ofreciendo siempre sistemas de seguimiento precisos a tiempo real, especialmente porque los sistemas digitales están registrando en todo momento cada uno de los movimientos de los contenedores, cuando entra, cuando sale, cuando se carga, cuando se descarga, y todos estos datos van a estar disponibles, pero normalmente con un ligero retraso, mientras que son confirmados por sus respectivos operadores. Nosotros, para concluir nuestra presentación, ¿qué tenemos presente decir? Un puerto automatizado se va a llamar así siempre y cuando sus equipos sean manejados bajo esa lógica. ¿Qué quiere decir eso? Como todo lo que se ha mencionado, que parte de este terminal o de los equipos que involucran las operaciones portuarias de carga y descarga estén automatizadas total o parcialmente. Que es importante que las grúas pórticos, que son las que levantan los contenedores de los buques y los vehículos de transporte, que distribuyen esos contenedores al interior del patio, y las grúas de apilamiento. Esta maquinaria puede ser operada por seres humanos o por software. En los megapuertos de Europa han optado por lo segundo, a fin de obtener un proceso más rápido, más seguro, e incluso que en el largo plazo va a tener un costo más bajo por reducción de los costos laborales de la mano de obra. Lo más complejo de automatizar va a ser siempre la grúa pórtico, debido al peligro potencial que involucra, porque en un sistema automático existe un riesgo omnipresente de que siempre una guía pórtico completamente robótica podría no advertir al humano que se desbloqueó el contenedor y ocasionar con esto grandes incidentes. Sin embargo, la era de la automatización y de la tecnología es un hecho real. Tener siempre presente la ciberseguridad para proteger de daños o de delitos malintencionados con fines políticos o económicos, y mejorar la productividad en pro de cumplir no solo con la capacidad de los buques, sino con la cadena logística que conforma el transporte marítimo. Ahora les presentamos lo que son las bibliografías consultadas por nuestro equipo
Y vamos a terminar nuestra exposición con un pensamiento de Nelson Mandela: siempre parece imposible hasta que se hace. Muchísimas gracias por la atención prestada, esperando haya sido de su agrado la información y que tengan un feliz día.